Dios le bendiga. En esta hora es un privilegio. Aquí estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial por esta maravillosa oportunidad de poder estar una vez más para la honra y la gloria de nuestro Dios. Este es su programa Tiempo de Gracia y estamos muy bendecidos de parte de nuestro Dios por seguir siendo bueno y más que bueno con cada uno de nosotros. Le invitamos a que se quede con nosotros, que comparta. Si usted nos sintoniza a través del Facebook, bienvenidos los que nos sintonizan a través de la radio Monte Sinaí. Aquí estamos en el municipio de Campamento Olancho. Somos un ministerio internacional, seguidores de Jesucristo. Y es una bendición muy especial de parte de nuestro Dios el poder estar aquí para hablar de su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por este privilegio. Nos sentimos dichosos, afortunados. Es un privilegio grande, hermoso, el ser tomados en cuenta por usted, que no necesita de nada ni de nadie. Presentamos este programa, los que nos sintonizan, aquellos que en su momento tendrán acceso a este video en el Facebook. Señor, que sea de bendición para sus vidas. Toda la gloria y toda la honra es para usted. Queremos orar por aquel que hoy está atravesando una crisis, todas aquellas familias que han perdido un ser amado. Oramos para que usted le dé la fuerza, la fortaleza. Hoy hay madres angustiadas, padres desesperados, hijos desconsolados. Le pedimos que sea usted ayudándole a cada uno en los momentos difíciles de prueba, de adversidad, y que sea usted ayudándonos a seguir adelante. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra y voy a volver a leer este versículo en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Pedro. Leemos la palabra del Señor para la honra del Padre, para la honra del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vemos, en su momento, la vez pasada estábamos hablando de esto que tiene que ver con la doctrina de la elección. Y decíamos que la elección tiene algunos elementos. Hemos hablado de algunos de ellos y esta tarde queremos darle continuidad a este tema. Pedro le está hablando, por así decirlo, a la iglesia. Pero la iglesia que estaba en estas diferentes provincias, cuando Pedro dice, menciona el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, son provincias. Y en cada una de esas hay varias congregaciones. Y Pedro le está hablando a estas congregaciones con el propósito de alentarlas. ¿Por qué? Porque están sufriendo, están padeciendo persecución. Y entonces Pedro les escribe para darles aliento y les habla de la elección. ¿Qué significa esto? En los momentos de adversidad, de prueba, de angustia, el saber que Dios nos ha elegido desde el principio para salvación
nos fortalece, nos alienta. Cuando estamos atribulados, cuando estamos enfermos, en medio de la pobreza, en medio de la persecución, todos esos padecimientos por Cristo, por ser cristianos, por predicar el evangelio, nos amedrentan, nos debilitan. Pero cuando vamos a la palabra y dice elegidos, y hablábamos la vez pasada de lo que significa ser elegido según dice la presencia de Dios. Y mencionábamos solo a manera de repaso que eso no significa de que Dios escribió nuestro nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, como dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8 y capítulo 17, versículo 8, porque Él vio por adelantado que nosotros íbamos a creer. Presciencia o preconocimiento no es ser conocido por observación, no es ver por adelantado, que entonces eso, y hablábamos que eso significaría que entonces el soberano no es Dios sino que el hombre, o que la salvación depende del hombre. En el verdadero sentido de la palabra, la salvación no depende del hombre, depende de Dios. Pablo, hablando de la salvación, dice en Romanos 9, dice que no depende del hombre que quiere ni del hombre que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y usted me podría decir acá, bueno, hermano, pero yo tengo que creer. Sí, pero esa fe salvadora Dios nos la proporciona. Otro, hermano, pero tengo que arrepentirme. Sí, ese arrepentimiento que me lleva a la salvación, Dios también me lo proporciona. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, quiero hablarle en esta tarde bajo el tema elegidos y luego salvos. Mire qué tremendo esto. Elegidos y luego salvos. ¿A qué me refiero? Que en el versículo 2 dice Pedro, elegidos según la presencia de Dios. Y eso lo dejamos claro la vez pasada. Usted puede, por ejemplo, buscar el video del programa del domingo anterior, si no me equivoco, y ahí hablamos acerca de esto, de lo que es la fuente, cómo es que nosotros somos elegidos. Presencia es una relación íntima predeterminada. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo dice que les declarará, Mateo 7:23, y yo os declararé, nunca os conocí, eso no significa que Él no sabe quiénes son en el sentido general. Dios sabe quién es cada quien y Él nos creó. Pero recuerde que una cosa es ser creación de Dios y otra es ser hijos de Dios. Juan 1 dice la palabra que a los suyos, no a los suyos, sino a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice el versículo 13 que esos no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino que es voluntad de Dios. Entonces, cuando Jesús dice en Juan 10 que Él conoce a sus ovejas, está hablando de que Él tiene una relación íntima predeterminada con esas ovejas. Es un conocimiento que va más allá de saber quién es cada quien. Entonces, si usted me pregunta, ¿Dios sabe quién es cada persona en el universo? Por supuesto. Pero a aquellos que Él ha elegido desde el principio para salvación, Él lo lleva a una relación íntima, una relación salvadora. Es una relación diferente, es más que creer en los hechos del Evangelio. Entonces, cuando yo le hablo de elegidos y luego salvos, me refiero a la esfera de la elección.
¿Qué significa esto? Que nosotros fuimos elegidos. Y póngame cuidado con esto, porque le digo, éramos elegidos. ¿Desde cuándo fuimos elegidos? Desde el principio, cuando no había nada más que solo Dios. No habían ángeles, porque los ángeles fueron creados. Entonces, desde entonces nosotros fuimos elegidos. ¿Para qué? Para salvación. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Entonces, pero póngame cuidado en esto. Hubo un tiempo en el que nosotros no éramos salvos, aunque ya éramos elegidos. Entonces, allí es, ¿qué es? Permítame entrar en detalle. ¿Qué es la esfera de la elección? Es donde la elección va de ser, ¿qué? Una promesa a ser una realidad. Entonces, por mucho tiempo nosotros estuvimos sin ser salvos, pero ya éramos elegidos. Estuve 25 años yo en el mundo sin querer nada con Dios, aunque decía que a mi manera amaba a Dios, pero no era cierto. Mire, entonces, todos nosotros fuimos elegidos, pero no éramos salvos en cierto tiempo, porque hay algo que se conoce, que es de lo que estamos hablando, la esfera de la elección. Repito, ¿qué es la esfera de la elección? Es cuando la elección deja de ser una promesa y pasa a ser una realidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Que allá afuera hay muchas personas que son elegidos. Usted no va a ver que tienen una E en su frente de elegidos, ni en su espalda, pero son elegidos, pero todavía no son salvos. ¿Cuándo va a hacerse una realidad la elección? Cuando crean, cuando acepten el evangelio, cuando se arrepientan. Y eso es Dios mismo. Por eso es que Dios mismo es el que concede fe salvadora, y el que concede arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él solo le concede fe salvadora, o sea, el poder de creer de manera salvadora a los elegidos. Y es también Él el que le concede arrepentimiento a los elegidos. Entonces, mire, gloria al nombre del Señor. ¿Dónde está en Primera de Pedro 1:2 la enseñanza de la que le estoy hablando, de la esfera de la elección? Cuando dice en santificación del Espíritu. Esa es la forma como se lleva a cabo la salvación. En la salvación, perdóname la repetición de palabras, la salvación es donde la elección se vuelve una realidad. Entonces, mire, ¿cuánto tiempo nosotros hemos ido elegidos? Nosotros hemos sido elegidos desde la eternidad pasada, por toda la eternidad. Pero la siguiente pregunta es, ¿por cuánto tiempo nosotros hemos sido salvos? Y puede ser que sean un par de años, un par de meses, yo no sé. Pero eso es diferente. Entonces, ¿qué significa eso? Que todavía no éramos salvos, pero sí éramos elegidos. Por eso es que en la palabra me gusta hacer esta diferencia. Usted mira que en los evangelios dicen muchos son los llamados y pocos escogidos. Entonces dice la gente, yo no quiero ser de los llamados, yo quiero ser de los escogidos. Hay que explicar que la palabra llamado en los evangelios no es la misma palabra llamado en las cartas, en las epístolas.
En el Evangelio, en los Evangelios, cuando dice muchos son llamados, ese es el llamado general. Ese es el llamado amplio. Ese es el llamado que hace el evangelista en la campaña. Alguien quiere recibir a Cristo, alguien se arrepiente, alguien reconoce como Señor y Salvador. Ese es el llamado general. El llamado de las epístolas, cuando aparece en las epístolas la palabra llamado, es el llamado íntimo, el llamado eficaz, el llamado irresistible, es el llamado del Espíritu. ¿Por qué el llamado del Espíritu es un llamado eficaz? Es el llamado salvador. Escucha lo que le voy a decir. El evangelista le hace a usted el llamado general. El Espíritu Santo le hace a usted el llamado íntimo, el llamado irresistible. ¿Por qué es un llamado irresistible? Porque nosotros no podemos resistir al Espíritu Santo. Usted puede resistir y hacer caso omiso al llamado del hombre, pero no al llamado de Dios. Entonces, mire, nosotros estábamos vivos, pero estábamos condenados, pero éramos elegidos. Entonces la elección, el plan de Dios de salvación se vuelve realidad en la vida de los elegidos, en la esfera de la elección. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo lo hace? Dice, a través de la obra santificadora del Espíritu Santo. La obra santificadora del Espíritu Santo. Hay una obra santificadora que en nosotros se está llevando a cabo. Mire que cuando se habla de santificación, al igual que la palabra salvación, hay una salvación progresiva. ¿Qué significa esto? Que nosotros ya somos salvos en el sentido de el precio por el pecado. Cristo ya lo pagó, entonces en ese sentido nosotros ya somos salvos. Ahora, eso es el tiempo pasado. En el tiempo presente nosotros estamos siendo salvos. ¿Estamos siendo salvos de qué? Del poder del pecado. Ahora, la salvación tiene un aspecto futuro. ¿Qué significa eso? Que nosotros un día en el futuro seremos salvos. ¿De qué? De la presencia del pecado. Seremos salvos de la condenación por el pecado. Entonces, repito, ya somos salvos. Ya somos salvos del pago, según el pago. Ya lo pagó Cristo. En el presente estamos siendo salvos del poder del pecado, pero todavía no somos salvos de la presencia del pecado. Si usted como cristiano piensa que usted ya no peca, eso es un pecado. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y somos nosotros mentirosos. Ahora, cuando hablamos de santificación es igual. Nosotros ya somos salvos en cierto aspecto, y usted va a ver versículos que dice a los santos. Pero también hay un aspecto en el que estamos siendo santificados. Pero también hay un aspecto que perfectamente santos vamos a ser hasta que seamos glorificados. Entonces, la santificación en ese sentido también hay que entenderlo. Si yo le digo a usted, hermanos, hermanas, levanten la mano todos los santos, y posiblemente no la levanta, porque entendemos ese aspecto progresivo de la santificación. Pero hay versículos que dicen que somos santos. Pero hay otros versículos que no los tengo, pero usted sabe que hay otros versículos que dice llamados a ser santos. Nosotros tenemos un llamado a la santificación perfecta.
seremos un día perfectamente santos. No lo somos. Entonces, mire, y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, mire, ve, gloria al nombre del Señor. Aquí cuando dice Pedro en santificación del Espíritu, está hablando de la obra salvífica de salvación. Entonces, ¿qué es lo que Pedro tiene en mente aquí cuando dice la obra santificadora del Espíritu? Lo que Pedro tiene en mente es el nuevo nacimiento, el nacer del agua y del Espíritu que le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Sabe que usted y yo no podemos nacer de nuevo por una iniciativa propia? El nuevo nacimiento lo establece muy claro Dios en Ezequiel 36, 25, 26 y 27, de que el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Poner un corazón nuevo donde había un corazón de piedra, solo lo puede hacer Dios. Limpiarnos de todos nuestros pecados, solo lo puede hacer Dios. Perdonar todas nuestras rebeliones, solo lo puede hacer Él. Entonces, el nuevo nacimiento, la salvación, regeneración, fe salvadora, arrepentimiento, todo lo que el Espíritu Santo produce. Eso es lo que Pedro tiene en mente cuando dice a través, en santificación del Espíritu. Hay una palabra, me gustaría recordarle, porque con frecuencia esta palabra es mal interpretada. Me refiero a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, creo, y 24. Pero Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, muchas veces usted póngale cuidado cuando muchas veces nos referimos a este versículo y lo malinterpretamos, lo aplicamos también mal. Mire lo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Póngale cuidado. Uno de los problemas es que nosotros creemos que nosotros, por nosotros mismos, nos podemos santificar. ¿Qué es santificar? Apartar. Apartar para Dios. Darle la espalda al pecado, al mundo, a los demonios, a Satanás. Y como aquí dice, hermanos, solo nos enfocamos en que tenemos que santificarnos, pero tenemos que santificar nuestro cuerpo, tenemos que santificar nuestra alma, tenemos que santificar nuestro espíritu. Pregunta: ¿en serio usted tiene la capacidad por sí mismo de santificarse? Porque esto no es lo que Primera de Tesalonicenses 5:23 está diciendo. Escucha lo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice que la santificación no es una obra humana, como ningún aspecto de la salvación es humano. La santificación es una obra de Dios, la hace a través del Espíritu Santo. Entonces, en la salvación, ya vamos a explicar eso. En la salvación, el Padre hace algo, el Hijo hace algo y el Espíritu Santo hace algo. Pero aquí dice que la obra del Espíritu Santo es la santificación. Mire lo que dice. Sigamos leyendo. O volvamos a repetir lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz
os santifique por completo. Y dice, es que la santificación tiene que ser por completo. Está bien. Es que tiene que haber santificación en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Está bien. Donde nosotros nos perdemos es que creemos que somos nosotros. La Biblia dice, y el mismo Dios de paz, Él es el que nos santifica. Nosotros no podemos santificarnos. Dice, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, escuche, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta, ¿usted se puede guardar de manera irreprensible su espíritu, su alma y su cuerpo para la venida de Cristo? ¿Usted por sí mismo puede hacer eso? Yo sé que lo que se ve es que yo me guardo, que yo me cuido, que yo me abstengo, pero la pregunta es, ¿con la ayuda de quién? Yo le puedo demostrar a lo largo de toda la Biblia que ninguna cosa que Dios pide que nosotros hagamos, nosotros la podemos hacer por nosotros mismos. Dice, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Y que Dios nos guarda. Judas, en esta carta tan pequeña pero tan tremenda, dice Judas 1:24, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Eso no significa que los cristianos no fallan, que los cristianos no pecan. Pero escuche, nosotros nos enfocamos y hacemos una doctrina de un versículo. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:23 que estamos viendo. Hacemos una doctrina y se nos olvida el versículo 24. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Necesitamos ser santos? Sí. Pero yo no me puedo santificar. Es que yo no me... Escuche, así como yo no me pude salvar al principio, yo no me puedo mantener salvo ahora. La esfera de la elección, es decir, donde la elección se hace realidad, es por medio de la santificación del Espíritu. Entonces es Dios el que nos santifica. Y por eso es que la única forma es que Él lo haga. Mire, ¿qué significa esta obra santificadora? Significa apartado, separado, consagrado, santo, santificado. ¿Qué es lo que significa? Santificado significa apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado, del mundo, de los demonios, de Satanás. ¿Apartado para quién? Apartado para Dios. Entonces, por eso es que en nosotros tiene que estar habiendo un cambio. Usted no lo puede producir, Dios lo está produciendo. Pero la gente no va a ver a Dios obrando. La gente ve su esfuerzo. La gente ve su determinación, su obediencia. El negarse a lo malo. Eso es lo que la gente ve. Usted y yo sabemos que es la mano de Dios. Ahora, ¿qué significa esta obra santificadora? Apartado, separado, consagrado. ¿Qué es lo que indica? Parecido, pero no lo mismo. ¿Qué significa? Pero luego, ¿qué indica? Indica que el Espíritu Santo produce esta santificación. Escuche, usted ve como que usted se está esforzando, como que usted se está negando, como que usted está renunciando a esto, usted está renunciando al otro, usted se está negando al otro. Pero lo que está sucediendo es que si usted es cristiano, en su interior, ahí está Dios, el Espíritu Santo, quien produce el querer como el hacer. El Espíritu Santo está llevando a cabo esa obra santificadora. El Espíritu Santo nos hace santos. Significa que nos aparta, nos santifica, nos consagra a Dios. O sea, es una obra santificadora
es una obra del Espíritu. Usted y yo no podemos hacer nada santo. Escuche, nosotros somos justos y nosotros somos santos por imputación. Y le voy a explicar de esta manera. Mire, hay una doble imputación, porque usted tiene que entender la imputación. Si usted no entiende que hubo una doble imputación, ¿qué significa? Que en la cruz a Cristo se le imputó, es decir, se le acreditó lo que yo merecía. Por eso el castigo de Dios para Cristo fue tan cruel, porque no solo recibió el castigo como que fuese pecado, dice Pedro, el que no conoció pecado, el que no hizo pecado. Escuche, él no cometió pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Qué significa? Que Jesús pecó en ninguna manera. Jesús se hizo pecado por imputación. Yo me hice santo, me hice justo. Dios me hizo santo y justo por imputación. Así como Cristo no es pecador por imputación, tampoco yo soy justo escuche, perdón. Así como Cristo se le imputó mi pecado, pero Él no es pecador, a mí se me imputó la justicia de Cristo, pero yo no soy justo. No solo es que yo no era justo antes, es que ahora todavía no soy justo. La justicia que me ha sido dada es una justicia imputada. ¿Qué significa? Que no es una justicia mía. Mi justicia para salvación no sirve. Es como trapo de inmundicia, dice Isaías 64:6. Entonces, para que yo pueda tener una justicia que Dios acepte, tiene que ser una justicia que provenga de Él. Repito, si yo le pregunto a ustedes, levanten la mano, pase al frente, los justos, quizás usted no pasa. Que usted sabe que usted no es justo. Usted y yo somos justos como cristianos por imputación, pero no somos justos por nosotros mismos. Perdón, es una justicia imputada. Entonces mire esto. Mire, ve. Nosotros éramos elegidos. Todo el tiempo fuimos unos elegidos. El cristiano, Dios no lo eligió cuando pasó al frente. No, él ya era un elegido. Por eso es que le digo, afuera hay muchos elegidos, pero todavía no son salvos. Entonces, ¿cuándo es que la elección pasó de ser una promesa a ser una realidad? Cuando el Espíritu Santo entró. Y cuando el Espíritu Santo entró, me capacitó. Recuerde que estoy muerto. Y a un muerto, escuche, un muerto está incapacitado. Usted solo acuerde de Lázaro. Está muerto. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces un muerto no puede hacer nada en el sentido espiritual. No es que no pecar sí. Recuerde que el hombre sin Dios tiene una mente reprobada. Es una mente que no funciona para lo bueno. Recuerde que teníamos un entendimiento entenebrecido, oscuro. Recuerda que el Dios de este siglo nos había cegado el entendimiento para que no nos resplandeciera el evangelio. Entonces, mire, ¿qué significa santificar? Significa apartar, y puede referirse a la salvación y todo lo que sale de ella. Entonces, aquí Pedro está utilizando la palabra santificación como un sinónimo de salvación. Le voy a explicar esto. Comúnmente nosotros creemos que somos salvos en una ocasión y luego somos santificados en otra ocasión. Pero aquí Pedro está hablando de que es una misma cosa.
Pedro está hablando de la santificación del Espíritu como un sinónimo de salvación. Como un sinónimo. Mire, dice la palabra en Primera de Pedro. Siempre estamos en Primera de Pedro. Pero en Primera de Pedro 2, 9. Mire esto. Y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué está diciendo Pedro? Ahora nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de Dios, el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero escuche esto, dice Pedro, no habían alcanzado, escuche, no éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia, pero ya éramos elegidos. A eso me refiero. Entonces, mire, han sido elegidos por mucho tiempo, dice Pedro, pero ustedes fueron salvos desde que la obra santificadora del Espíritu Santo se llevó a cabo. Cuando los apartó del pecado a Dios, cuando los apartó de las tinieblas a la luz, cuando los apartó de la incredulidad a la fe, cuando los apartó del amor a la iniquidad, al arrepentimiento, cuando nos apartó del amor al pecado, al amor a Cristo, al amor a la Escritura, al amor a los hermanos. Todo eso es la obra santificadora del Espíritu Santo. Ahora escuche esto. No me venga usted a decir que usted es un verdadero cristiano y que lo único que el Espíritu Santo no lo ha apartado del pecado, no lo ha apartado de la incredulidad, no lo ha apartado de las tinieblas, no lo ha apartado de los demonios, no lo ha apartado de Satanás, no lo ha apartado del amor al pecado. No me venga a decir que usted es un verdadero cristiano, pero que lo único que usted no obedece en nada, que usted no ama a Cristo. Primera de Corintios 16, 22 dice que si alguno no ama a Cristo está maldito. No amamos como deberíamos, pero lo amamos. No obedecemos como deberíamos, pero obedecemos. Entonces, escuche, repito. ¿Cuándo es que la elección dejó de ser una promesa y se vuelve una realidad? Cuando el Espíritu Santo nos apartó de las tinieblas a la luz. Cuando el Espíritu Santo nos apartó del amor al pecado al odio al pecado. Del amor al pecado al amor a Cristo. Del odio a Cristo al amor a Cristo. Cuando nos apartó de las tinieblas a la luz, de la incredulidad a la fe, cuando nos apartó del amor a la iniquidad, nosotros no solo era que pecábamos, todavía pecamos, pero antes nuestro deleite era pecar. ¡Wow! Mire, por eso es que Tito 3:5 dice, mire, nos salvó. Y dice, no por obras de justicia. Te lo voy a buscar. Tito 3:5. Estos son versículos tremendos. Mire lo que dice Tito 3:5. Desde el 3 usted lo puede leer ahí en casa. Pero en el 5 dice, nos salvó. ¿Usted todavía sigue creyendo que usted puede salvarse por sí mismo? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su grande misericordia, por el lavamiento. Mire, lo que activó fue la misericordia, fue la gracia. Pero la forma como lo hizo fue por el lavamiento de la regeneración. Esa es la obra santificadora.
y por la renovación, dice, en el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu, la santificación es una obra del Espíritu. Es una obra del Espíritu. Entonces, escucha lo que le voy a decir. Yo le mencionaba hace rato que el Padre hace una función en la salvación, el Hijo hace otra y el Espíritu Santo hace otra. Mire, ¿cómo se lo voy a mostrar de esta manera? Dios, ¿qué es lo que hace Dios en la salvación? La planeó. Dios planeó, es el plan de Dios. No fue su plan, no fue su decisión, no fue su determinación, no fue su sabiduría. El plan de Dios. Dios planeó la salvación. Cristo compró la salvación. El Espíritu Santo aplica la salvación. Mire, el Padre la planea, el Hijo ¿qué? La compra y el Espíritu Santo la aplica. La hace una realidad. ¿Cómo la hace una realidad? Por medio de esa obra santificadora. Pregunta: ¿cómo sabemos que somos elegidos? ¿Se ha preguntado usted? Si usted cree en la Biblia, usted tiene que creer en una doctrina que se llama elección soberana. Eso está en la Biblia. Y si no, dígame usted cómo es que surge Israel. Porque Dios lo eligió. Y no porque ustedes eran más que cualquiera, ustedes eran los más insignificantes. Ahora, pregunta: ¿cómo sabemos que somos elegidos? Porque vimos al Espíritu Santo venir con poder y cambiar nuestra vida. Allí, esa es la forma de darnos cuenta de que nosotros somos unos elegidos. Porque el Espíritu Santo vino y cambió nuestra vida. Allí es donde la elección se vuelve una realidad. Escuche, por favor, lo que dice Segunda de Tesalonicenses, que es un versículo que leíamos la vez pasada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: elegidos para salvación. Pero mire lo que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Escuche, usted por su salvación, a quien tiene que darle gracias es a Dios. Hermanos amados por el Señor, dice, escuche, de que Dios, ¿quién? Dios. Escuche, ¿qué cosa? Os haya escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Mediante la santificación por el Espíritu. ¿Y de qué manera? Y la fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad, la Biblia es la verdad, el Evangelio es la verdad. Pero aquí dice, la forma, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación, o sea, ¿cómo confirmó Dios esa elección? ¿Cómo sabemos que somos elegidos? ¿Cómo sabemos que la elección se ha hecho realidad en nuestra vida? Porque el Espíritu Santo está llevando a cabo un cambio, una transformación. O sea, escuche, no me venga a decir usted que usted es un cristiano, lo único que en su vida no ha cambiado absolutamente nada. ¿Cómo es posible que me diga usted que tiene al Espíritu Santo? Porque le voy a decir esto. Todo cristiano, y más de alguno no va a aceptar esto, todo cristiano tiene al Espíritu Santo. Lo que pasa, lo que sí es cierto, es que no todo cristiano anda en el Espíritu. Pero todo cristiano tiene al Espíritu. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos en las casas de oración que llevan años y años y todavía piensan que si alguien no habla en lenguas no tiene al Espíritu. Escuche, Pablo dice que el que no tiene el Espíritu no es de Dios, y no está hablando de tener un don como hablar en lengua. Mire, la presencia permanente del Espíritu Santo es una realidad en la vida de todo creyente. Pero no todos buscan, no todos los sometemos, no todos obedecemos como deberíamos. Entonces,
no todos andan en el mismo nivel de control, de dominio por el Espíritu Santo. Entonces, mire, Primera de Corintios. Esto es poderoso. Hay tanto que decir de esto. Primera de Corintios 6. Y usted mire de qué tipo de personas estaba compuesta la iglesia de Corintios. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escuche el 11. Y esto erais algunos. La pregunta para mí, para ustedes, ¿era o soy? En cuanto a la vida pecaminosa, ¿era o soy? Porque Pablo dice que los corintios eran adúlteros, ladrones, fornicarios, afeminados, ladrones, borrachos. Pero dice, no es que son, eran. Esto eran algunos. Pero escuche, ¿cómo sé que la salvación está en mí, que soy cristiano? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y de qué manera? Y por el Espíritu de Dios. ¡Wow! Eran antes. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces en nuestra vida estamos en una casa de oración y no es que era fornicario, sino que soy. No es que era adúltero, sino que soy. No es que era ladrón, sino que todavía soy. Y óigame, de esa manera usted no va a creer, usted no va a evidenciar que usted es cristiano. De esa manera usted no va a dar evidencia. Óigame, mire, ese proceso de santificación, porque usted me puede preguntar, ¿cuánto dura, hermano, ese proceso de santificación? Toda la vida. Me quedé sorprendido la vez pasada cuando se paró un varón al frente de mucha gente y dijo, tengo tantos años que no volví a pecar. Dije, wow, si eso que acaba de hacer es un pecado. Decir que nosotros por ser cristianos ya no pecamos, no estoy hablando de práctica. Acuérdese que la palabra dice en cuanto de la nueva vida, pero ahora quítese también de nosotros que toda ira, todo enojo, toda amargura, toda gritería. ¿Ah? El Espíritu Santo nos hace santos. ¿Por qué cree que no dice Padre Santo aunque lo es, Hijo Santo aunque lo es, sino que dice Espíritu Santo por su ministerio? Es un ministerio santificador, es un ministerio que aparta. ¿Ah? Pero nosotros nos enfocamos en que dice, y es cierto, Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto no significa perfección. Santificación no significa perfección. Usted y yo no somos perfectos. La iglesia no es perfecta. No se vaya de la casa de oración, no deje de congregarse, porque hay un montón de gente imperfecta. Usted es otro imperfecto. Porque allá hay un montón de gente pecadora. Usted es otro. No se vaya. ¿Ah? Entonces, las obras, santificación no significa perfección, significa separación. Ahora, ¿cuál es el problema muchas veces? Que no estamos separados del pecado, no estamos separados del mundo, no estamos separados de los demonios. Y ese es un problema. Yo sé que no somos tan santos como deberíamos y no somos tan santos como seremos.
pero somos santos, porque ser santo significa apartado. En una ocasión dijo un hermano, el Antiguo Testamento no se puede obedecer. ¿Quiere que le muestre que tampoco el Nuevo Testamento se puede obedecer al 100%? Y yo no le voy a mostrar muchos versículos, le muestro uno. Primera de Juan 2:16. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Envíeme un mensaje y dígame, amén, hermano, mire que yo ando así como Cristo anduvo. ¿Tiene valor? Lo desafío, lo reto. Vamos a ver, ¿tiene valor usted de decir, hermano, en cierta área, en obediencia, por ejemplo, ando pasadito del 100 yo? Y no lo creo. No lo creo. Es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida. Entonces, ¿quiere que le diga algo? Un día seremos perfectamente santos. No ahora. Pero esa separación del pecado, esa separación de las tinieblas, esa separación de la incredulidad se tendrá que reflejar en nuestro diario vivir. No me venga con el cuento de que usted es un verdadero cristiano, pero que no ha habido ningún cambio en su vida, porque yo eso no se lo creo. ¿Qué está diciendo con el hecho de que es cristiano pero nada ha cambiado? No sé qué significa, pero eso no significa ser cristiano. Va a tener que reflejarse en nuestra vida. ¿Ah? Sí. Por eso dice, oh amas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El hecho de que Dios nos haya elegido, nos haya predestinado, tiene que marcar una diferencia, tiene que traer, tiene que tener un impacto. Ser una persona diferente. Entonces, la obra santificadora del Espíritu. ¿Cómo? Escuche. Caos. Pertenecemos a la vida y a la piedad. Pero ¿cómo obtuvimos? Mediante el conocimiento verdadero de Él. Por eso es que dice Efesios 1, ahí en el 13-14, cuando oímos el mensaje, cuando escuchamos el Evangelio y creímos. Pero ¿cómo fue que creímos? Porque el Espíritu Santo nos hizo que creyéramos. Sí. Recibimos todo lo que pertenece, dice Pedro, a la vida y a la piedad. Y mire, ve, participantes, dice Pedro, de la naturaleza divina. En su segunda carta le está escribiendo a los mismos. Participantes de la naturaleza divina. Wow. ¿Acaso usted cree que ser participantes de la naturaleza divina no tiene que haber un cambio? O sea, mire, ve. Por eso es que a Pedro negó a Cristo, Pedro negó con maldición. Le dijeron, no, si con solo que abres la boca, dicho así, con solo que abres tu boca se te nota, estuviste con él. ¿Ah? Tiene que notarse. Que la gente lo identifique sin que usted diga, mire que yo soy cristiano. Y le digan, ¿usted dónde se congrega? No, es que con solo verlo, lo escucharon hablar, esa plática, esa forma de expresarse, tiene que ser de un cristiano. Pero que de nosotros muchas veces se diga lo contrario. Tiene que reflejarse que nosotros practicamos la justicia, la integridad, el amor. ¡Wow! Tiene que ser nuestra prioridad. Tiene que ser nuestra prioridad. Entonces, cierro. ¿Cuál es la esfera de la elección? Es la salvación, pero es cuando la elección deja de ser ¿qué? Una promesa y pasa a ser una realidad. ¿Y cómo lo hace? Mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Quiere que le diga algo? En nosotros hay muchas áreas que necesitan cambiar. Muchas.
Y es un proceso que está haciendo el Espíritu Santo. El alfarero está trabajando. Déjese moldear. Yo sé que duele, pero Él hará de nosotros una vasija según como a Él le parezca hacer. Sé que no podemos decirlo todo en estos minutos, pero recuerde, usted no es cristiano porque es mejor que nadie de los que están afuera. Muchos de los que están allá afuera, que ahora podrían ser sus enemigos, quienes lo están haciendo sufrir por ser usted cristiano, muchos de ellos son elegidos. Pero todavía no se ha hecho realidad esa elección. Todavía no son salvos, todavía no han creído, todavía no han aceptado el evangelio. Pero quiere que le diga algo, no les diga hijos del diablo. Su mensaje tiene que estar enfocado en algo diferente, pero no en llamar hijo del diablo a nadie. Entonces yo quiero declarar, saludarle, decirle una palabra de bendición, de fortaleza a usted. Así como estos cristianos en 1 Pedro estaban recibiendo esta palabra, Pedro les está alentando y diciendo: ustedes son elegidos de Dios, ustedes no son la elección del mundo, son los elegidos de Dios. Yo no sé si usted se conforma, si a usted le fortalece el saber que aunque el mundo no lo ha elegido, Dios lo eligió. Saludos muy especiales a todos los que nos sintonizan, hermana Alma Blanca Flores allá en México, saluditos y bendiciones. Hermana Sandy Galvez también acá en el Nance, saluditos y bendiciones. Todos nuestros hermanos que nos sintonizan, hermana Adela Duarte y todos los que han estado con nosotros o que van a ver en su momento este video, que Dios le bendiga. Recuerde, elegidos y luego salvos. Bendiciones.